Buenos días a todos. Bueno, primero, muchas gracias a la plataforma Centro de la Fotografía y la Imagen y a la Universidad de Alcalá por haber organizado este congreso y por invitarme a participar aquí hoy. Es para mí un placer venir a hablarles de las colecciones de fotografía de los museos estatales. Intentaré mostrarles una panorámica general de este valiosísimo patrimonio que conservamos en los museos. Muy especialmente también quería agradecer, si me lo permiten, a mis compañeras y compañeros técnicos de los museos que me han proporcionado la información para hacer esta presentación y los materiales, y sobre todo por la gran labor que hacen en cuanto al trabajo de gestión y custodia de estas colecciones. Recogiendo un poco el espíritu del Congreso, querría primero hacer una reflexión sobre los retos que plantea trabajar con las colecciones fotográficas. Un poco siguiendo la línea que ha hablado Alejandro Castellote, la primera dificultad que encontramos reside en la propia naturaleza de la fotografía. Nos encontramos ante un patrimonio que es, en primer lugar, un objeto histórico, un artefacto, un patrimonio que como tal tenemos que conservar como en su dimensión material. Habría una segunda línea de interpretación que sería ese carácter de testigo de la realidad, de una determinada circunstancia histórica, de unas condiciones sociales, y esto hace que muchas veces los museos opten por la vía de tratar estos fondos de manera documental. Encontramos una tercera vía de interpretación, que es la propiamente artística, con todas las cualidades referenciales y estéticas que encierra este patrimonio fotográfico. En fin, cada tipología de museo y en función del origen de sus colecciones ha de resolver un poco las preguntas y los retos a los que nos enfrentamos en este sentido. Lo que sí tienen en común todos los museos es que, evidentemente, la gestión de estas colecciones fotográficas atraviesa todas las funciones del museo. En primer lugar, el compromiso fundamental responde a la conservación del propio patrimonio y, por tanto, nos enfrentamos a una enorme diversidad de técnicas, a un material muy especial que se ha desarrollado en técnicas muy complejas, con soportes físicos muy diferentes y que conlleva una especial dificultad de adecuado tratamiento, de condiciones de conservación preventiva, embalaje y almacenamiento, que se dificulta más todavía por el hecho de tratarse de colecciones fundamentalmente muy numerosas en la mayoría de los casos y que requieren un tratamiento integral que se enfrenta a través de diversas acciones concretas y fases. En paralelo a esta función de conservación, siempre ha de discurrir la función de documentación. Es fundamental la perfecta identificación y descripción de estos fondos si queremos poder llegar a conocerlas y a extraer los datos de ellas a nivel de autoría, de desarrollo histórico, y poder establecer categorías temáticas que permitan el acceso a todo ese conocimiento que, al fin y al cabo, es la parte fundamental del tratamiento de estas colecciones. Esto se apoya fundamentalmente también en la digitalización de las colecciones fotográficas, que es otro de los retos que están abordando los museos a través de campañas, y que el fin fundamental de todo esto es el acceso de todo el público y todos los que estamos interesados en la fotografía al conocimiento de esas colecciones. Esto se integra en la tercera y fundamental función de los museos, que es la difusión. La difusión a partir también de nuestro lenguaje museográfico, que es propiamente el que nos compete, a través de las exposiciones. Y aquí me gustaría destacar el especial esfuerzo que están haciendo los museos por integrar la presencia de las colecciones fotográficas en sus exposiciones permanentes, y también una mayor presencia de exposiciones temporales para hacer que las colecciones fotográficas formen parte, como herramienta fundamental que son, a través de la memoria colectiva y también como elemento de reflexión y al servicio y en diálogo siempre con las sociedades, desde el papel social de los museos. Por último, citaría un cuarto eje que es fundamental para la Dirección General de Patrimonio
Cultural y Bellas Artes y para la Subdirección General de Museos Estatales, con Mercedes Roldán en particular, que es la integración de la creación contemporánea en nuestros museos. Se está trabajando mucho, muy activamente, en abrir esas vías de diálogo de los artistas, fotógrafos y fotógrafas con las colecciones conservadas en los museos, pero también ofrecerles la posibilidad de establecer sus proyectos nuevos de creación. Y bueno, todo esto sin duda pues tendrá su culminación en la creación del anhelado Centro Nacional de Fotografía. Desde este marco general, ahora intentaré establecer una panorámica de las colecciones fotográficas. Claro, son 16 museos estatales, sería imposible intentar abordar aquí una descripción de todas sus colecciones, pero sí quisiera enseñarles pues, la parte fundamental de las colecciones formadas en estos museos. Los he intentado agrupar, también estas agrupaciones por tipologías podrían tener infinitas variaciones, pero bueno, empezaré por una tipología concreta, como son las casas museo, porque custodian un tipo de colecciones fotográficas muy particular, puesto que derivan del archivo personal de la persona que haya habitado la casa museo. En este caso voy a empezar con la casa del pintor Sorolla, que es una colección muy especial, porque, bueno, aparte de que hizo un uso muy activo de la fotografía para su propio proceso de trabajo y como parte de su colección, se da la circunstancia de que la mujer de Sorolla, Clotilde García del Castillo, era hija de Antonio García Peris, que fue uno de los principales fotógrafos de esta época y, por tanto, cuentan con una extraordinaria colección de fotografía de finales del siglo XIX. Aquí vemos las fotografías de carácter más íntimo, las reuniones familiares, los propios retratos de Sorolla. Y luego también vemos cómo se documentó abundantemente el desarrollo y el trabajo del pintor, el proceso creativo. Aquí le vemos pintando a Alfonso XIII, por ejemplo. Y bueno, también hay un extenso patrimonio fotográfico que documenta la propia evolución histórica de la casa y bueno, pues toda su actividad, los viajes, todas las imágenes que tomara para desarrollar la pintura de tipos populares, paisajes, etcétera. A medio camino entre la Casa Museo y el Museo de Colecciones encontramos el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, que desde el momento de su fundación en 1947 dio un protagonismo fundamental a la fotografía, esta vez como aportación de investigación. Se hizo un exhaustivo proceso de reproducciones de las colecciones que se fueron integrando como parte del museo y también de temáticas de la historia del arte en general. Este es uno de los apoyos que encontramos también en el Museo Nacional de Artes Decorativas, con el uso fundamental de las reproducciones de obras de arte, que es una función tradicional que ya conocimos en el siglo XIX, como podemos ver en esta reproducción de Laurent y que fue muy prodigada durante este siglo. Bueno, el Museo de Artes Decorativas cita las colecciones fotográficas desde el Real Decreto de su fundación en el 1912, le da una enorme importancia, como digo, y tenemos todo un riquísimo fondo documental de la museografía antigua del museo. Este es el montaje primero en la calle Sacramento, del personal que formó parte de este centro y también de las expediciones que hacían por los pueblos de España pues para conocer. Aquí vemos la visita a un taller alfarero, en fin, todo tipo de oficios vinculadas con las artes aplicadas que abarcaba este centro. Cierro el bloque de las casas museo con el Museo Cerralbo, que también es un palacio que conserva los ambientes originales del palacio de la época. Vemos la vida aristocrática de una familia de finales del siglo XIX hasta 1927 y Marqués de Cerralbo también por su propia actividad coleccionista guardó una excelente colección de fotografías formada por más de 8.000 fondos. Aquí vemos también algunos ejemplos de retratos de la familia. Vemos este papel a la sal
maravilloso en el centro, y también tenemos reflejada toda la historia de los espacios originales del museo y la actividad del Marqués de Cerralbo, en este caso como político, y también como pionero de la arqueología en España, y tienen también un abundante fondo de fotografía de viajes, como vemos a la izquierda. Otro tipo de museos son los que utilizan la fotografía, sobre todo como aplicación de actividades científicas. Se reflejan no solo las colecciones, en este caso hablamos del Museo de Altamira, que se dedica al estudio del periodo paleolítico superior en toda la región cántabra, y vemos aquí cómo la fotografía se convierte en una herramienta fundamental de trabajo para el desarrollo del trabajo científico. Me gustaría aquí citar a Víctor del Río, que habla de la cueva como ese primer refugio, esa primera cámara oscura ancestral que utilizamos, y donde ya en estos tiempos el hombre necesitó por primera vez buscar un lugar donde manifestar sus inquietudes artísticas y autorrepresentarse. Igualmente, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática hace un uso científico. Vemos aquí las excavaciones submarinas con todas las dificultades científicas, tecnológicas que conlleva el hacer la fotografía en estas condiciones. El Museo Nacional de Arte Romano también ha realizado un cuidado sistemático de las colecciones a través de la fotografía, y también tiene una interesantísima colección de placas de vidrio y también nitratos y acetatos, donde está documentada toda la parte de excavaciones y del propio patrimonio recuperado en esas excavaciones. El museo publicó el catálogo de archivo de fotografía antigua en el año 2015, tiene muchísima información. El Museo Arqueológico Nacional también tiene un fondo ingente de material documental para hablar de toda la historiografía de la arqueología, pero también de la historia de todas las colecciones en general de los museos y la propia historia de la museografía. El Museo Arqueológico Nacional hace especial hincapié en la difusión de sus contenidos. De hecho, cuenta con un aula virtual y la publicación de catálogos fotográficos online temáticos que son realmente interesantes y de enorme valor historiográfico. Aquí vemos antiguos montajes del museo, también las excavaciones tanto en todas las zonas de España como en el extranjero que se llevaron a cabo y que están perfectamente documentadas y registradas en estas fotografías. Bueno, no he podido evitar poner aquí a las compañeras del museo en aquellos años, en los años 30, que parece tenían ya una cierta capacidad de participar en la vida científica. El Museo de América cuenta también con un riquísimo fondo destinado con un enfoque antropológico al continente americano. Vemos aquí algunos ejemplos, con un fondo importante de una colección de albúminas de finales del siglo XIX, que vino precisamente heredada del Museo Arqueológico Nacional, y ha seguido desarrollando también la colección en torno a fotografía de carácter etnográfico actual. El Museo de Antropología, igualmente, con un fondo importante procedente del siglo XIX, con las primeras exposiciones dentro de estas corrientes sobre la antropología cultural de la época. También tiene un fondo a partir de los años 40 que ya se centra más bien en la cultura material, y por último, a partir de los años 80, el museo se nutre de las colecciones ya centradas en los trabajos de campo desde esta estructura antropológica, los estudios sobre terreno. Aquí me ha gustado traer este ejemplo de esos usos antropológicos que se establecieron a partir de la fotografía a finales del siglo XIX y que hemos podido ver recientemente en la exposición de Jorge Ribalta en el Museo Reina Sofía sobre genealogías documentales. El Museo del Traje también tiene un importantísimo fondo cultural. Vemos las colecciones de Ortiz Echagüe, de un fondo importantísimo de Ruiz Bernacchi, sus propios, también de todas las investigaciones etnológicas y las tradiciones populares a través de certámenes populares de fotografía que se han desarrollado en los años 90 y 2000.
también, evidentemente, un fondo importante de fotografía vinculada a la moda y a la publicidad y en los últimos tiempos al diseño. El Museo Nacional de Escultura es un museo con una casuística muy particular. Se trata de un museo de escultura que cuenta con 250.000 ejemplares porque, bueno, tienen que documentar cada objeto al menos con 4 tomas y esto multiplica exponencialmente, se pueden imaginar los problemas de gestión. También cuenta con un fondo riquísimo de fotografía antigua, entre los que podemos destacar el archivo Torquemada. El Museo Sefardí, que nos permite conocer toda la historia de la sinagoga, y un fondo muy importante de fotografía de carácter etnológico que también intenta mantener la cultura inmaterial de los sefardíes y las comunidades que todavía están entre nosotros. Por último, hablaría de las fundaciones del Marqués de la Vega Inclán. Vemos el Museo del Greco y fotografías de la época de fundación también de la Casa Cervantes, y querría acabar con el Museo Nacional del Romanticismo, que a través de la fundación del museo con el propio Marqués de la Vega Inclán y su legado en el año 1942, en el que aporta un relevante archivo fotográfico, pues el museo conserva una colección de más de 9.000 fondos en el que están representadas todos los procedimientos fotográficos de la época. Vemos aquí daguerrotipos, cianotipias, ferrotipos, una maravillosa colección de cartas de visita. Y bueno, quería acabar con la labor del Museo del Romanticismo porque, como nos recuerda a menudo la directora del museo, Carolina Miguel, la fotografía es hija del romanticismo y el museo está haciendo especial empeño en darle una visibilidad y una presencia a estas colecciones. Recientemente han adquirido una serie de aparatos y de ingenios visuales de la época que van a incluir en su instalación museográfica y que pronto tendremos ocasión de visitar. Y me gustaba cerrar desde el origen de la fotografía al comienzo, espero al futuro del Centro Nacional de Fotografía como ese centro tan anhelado por todos. Muchas gracias.